Los celos son sentimientos de sospecha, desconfianza y temor que se producen en relación a otra persona. Cuando estos sentimientos se producen dentro de una relación, son los llamados celos de pareja y desafortunadamente son los más comunes. Digo desafortunadamente porque al ser tan comunes, la gente los ve como normales y nadie trata de solucionar este problema que aparentemente es inofensivo. Incómodo, pero aparentemente inofensivo. Mucho cuidado con esto. En los celos suelen aparecer sentimientos de inseguridad, angustia, inferioridad, miedo, baja autoestima, dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Existe la falsa creencia de que los celos son una señal de amor, pero nada está más lejos del amor que los celos. Estos tienen más que ver con la posesividad, con el buscar dominar al otro y también con todos los sentimientos mencionados anteriormente. ¿Cuál podría ser la base de los celos en una relación? Los celos no están exentos de un componente cultural muy potente. Hablamos de la monogamia y del amor romántico. Por lo menos en el caso de nosotras las mujeres, desde pequeñas aprendimos que nuestra vida ideal y la felicidad la encontraríamos al encontrar, valga la redundancia, a alguien que nos amara como si no hubiera un mañana, o sea, nuestro príncipe azul. Que alguien nos completaría, o sea, nuestra media naranja. Y que sea esa persona, quien sea, siempre estará a nuestro lado y nosotras de ese modo supuestamente seríamos felices para siempre. El tipo de ideología en la que nos sumergieron también nos hizo creer que todo eso daría sentido a nuestra vida y evitaría que termináramos solas y tristes. Y en el caso de los caballeros, la ideología fue todo lo opuesto. Entonces, le hicieron creer al hombre que era un ser superior, dueño de todo y de todos, y que por su condición de hombre era inaceptable reprocharle cualquier cosa que hiciera, y que así se estuviera equivocando, todo el resto debería guardar silencio para no importunarlo. Ridículo, ¿cierto? Pero esa es la realidad. Así nos crearon. Esto es importante para entender por qué se producen los celos. En la base tenemos un sistema de expectativas, valores, costumbres y creencias sobre lo que es correcto y lo que no, o por lo menos lo que nos hicieron creer, y que ayudan bastante al surgimiento de este sentimiento. Por lo que mencioné anteriormente, es que por lo menos nosotras las mujeres idealizamos una relación. Creemos que nuestra pareja solo puede querernos a nosotras. Esperamos que solo tenga ojos para nosotras y sobre todo que sea nuestra y únicamente nuestra. Es decir, que nos pertenece. El detonante de los celos es la percepción de amenaza, ya sea real o imaginaria. Pilas con esto. Es decir, esta amenaza es una persona externa a la relación que acecha y aguarda con la intención de quitarnos nuestro bien más preciado y derrumbar ese ideal al que tanto nos aferramos. Tanto hombres como mujeres no sentimos celos con todo el mundo, sino solo con aquellas personas que percibimos como potenciales rivales. Aquí juega un papel fundamental la concepción que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cuál es nuestra autoestima. Los celos son realmente un mecanismo de defensa para ocultar nuestra inseguridad y miedo, cuando sentimos tambalear nuestro cuento de hadas debido a otra persona. Los motivos que nos llevan a ser celosos pueden ser muy diversos. Por ejemplo, generalizar con la idea irracional de que todos son iguales, es decir, infieles y mentirosos por naturaleza. No haber superado una traición a nuestra confianza y convertirnos en los eternos desconfiados con todo el mundo. Estamos heridos y sospechamos que todo el mundo nos puede hacer daño. Sentirnos inferiores, pensar que no somos dignos de ser amados, o por lo menos ser amados por esa persona. Y tememos que en cualquier momento dejen de querernos o encuentren a alguien mejor.
Problemas de inseguridad que nos llevan a un miedo exagerado a perder al ser amado ante personas que consideramos una amenaza. Considerar que la otra persona nos pertenece y que está obligada a dedicarnos su atención exclusiva es creer erróneamente que el sentimiento de posesión y los celos son síntomas de que queremos mucho a esa persona. Pero como les dije, el amor está muy lejos de esos sentimientos. Dependencia emocional por la pareja, definirnos a través del otro, vivir solo y para nuestra pareja, poniéndonos en segundo lugar, anulando nuestra propia identidad e independencia. Esto genera una gran angustia de perder al ser amado porque sentimos que sin él no somos nada. Preocuparse por perder a quien amamos, sentirnos inseguros ante una amenaza concreta o desconfiar después de una traición o mentira puede considerarse lógico. El tema, como siempre, está en el peso que se le da, cómo lo vivimos y cómo lo afrontamos. Los celos se retroalimentan a sí mismos, nos hacen infelices y muchas veces acaban por provocar lo que tememos, que dejen de querernos, que nos traicionen, que nos mientan, etc. El celoso suele desconfiar constantemente y vivir en un estado de alerta permanente. Manifiesta esta desconfianza enfadándose, pidiendo explicaciones continuamente, prohibiendo cosas al otro, buscando pruebas de posibles traiciones y vulnerando la intimidad de la otra persona, creándose películas en su mente y enfadándose en consecuencia que algo simplemente puede estar en su imaginación. En consecuencia, la otra persona se siente acosada, angustiada y perseguida. Además, puede que al conocer la desconfianza irracional de su pareja, empiece a no contarle cosas para evitar posibles conflictos, lo que acrecienta la desconfianza y la bola de nieve se hace cada vez más grande. Los celos acaban provocando lo que teme la persona celosa: perder a la persona amada, confirmando así su desconfianza y al final decir yo sabía que eso iba a pasar, y fortalecer el peligroso juego de víctimas y victimarios. ¿Cómo eliminar los celos en la pareja? Antes de hablar de estos puntos, cabe decir que una persona celosa definitivamente sí puede cambiar. Y lo digo desde mi experiencia personal. Eso siempre y cuando la persona realmente anhele hacerlo y tome las medidas correctas para lograrlo. No hagamos cambios en nuestra vida para satisfacer a otras personas. Hagámoslos para crecer como personas y sentirnos más tranquilos. Bueno, vamos con el primer punto de cómo empezar a eliminar los celos. Espero que estos consejitos les puedan servir. Primero, haz un poco de introspección. ¿De dónde vienen esos celos? ¿Por qué aparecen en tal o cual situación? Darnos cuenta del origen de nuestros celos no solo nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos da herramientas para afrontarlos mejor. Segundo, mejora tu autoestima. ¿Cómo evitar los celos en la pareja? Al trabajar tu autoestima, los celos se van reduciendo paulatinamente. Recuerda las cosas buenas que tienes, tus capacidades. Ponte de primeras en la relación de vez en cuando. Haz algo que te apetezca. Logra que tu vida no gire en torno a la vida de tu pareja, aunque esta persona sea muy importante para ti. No combatimos los celos en sí, ni la persona que nos los provoca, sino su origen. La flaqueza que desde el principio permite que aparezcan y que posiblemente puede ser tu baja autoestima. Tercero, habla con tu pareja. ¿Cómo tratar los celos en la pareja? Consiste en explicarle cómo te sientes, pero no desde la posición de reprocharle nada, no. Es reconocer esta clase de sentimientos delante de nuestra pareja. Ojo, no siempre resulta fácil, y menos en el caso que ellos ya nos teman por las constantes reclamaciones. El orgullo y el miedo nos frenan a hacerlo, pero no hay nada de malo ni de vergonzoso en aceptar y explicar que lo sentimos.
Pero pilas, estoy hablando en este punto de dialogar y sostener una conversación equitativa con nuestra pareja, y no me refiero a que nos humillemos o nos arrastremos por querer explicar lo que sentimos. Ante todo, hay que conservar la dignidad. Estas conversaciones nos pueden ayudar a mejorar la comunicación, a que tu pareja te entienda y empatice más contigo, y a que se abra y sea un poco más sincero o sincera. Cuarto, conoce a la persona que te causa esos celos. No digo que la vigiles o que la espíes, eso podría ser aún más patológico, sino que le pidas a tu pareja que te la presente alguna vez. Si es una persona que nos provoca celos, es alguien cercano a tu pareja o va a estar con ella mucho tiempo, una amiga de toda la vida, una compañera de trabajo. Puede sernos de ayuda a conocerla en persona. Esto nos sirve para desidealizarla, ver que es una persona muy normal así como nosotros, y deshacernos un poco de nuestra inseguridad. Además, puedes tener algún tema en común. Tampoco estoy diciendo que se hagan los amigos del alma. Ten muy en cuenta que conocer a esta persona es para tratar de normalizar lo que sientes y lo que piensas con respecto a ella, y no para aumentar el problema. Quinto, haciendo más grandes todas las cosas que nos unen. Recordemos que los celos alejan, generan desconfianza, resentimiento y odio. Sin embargo, la confianza, la complicidad, ser cariñosos, empáticos, respetuosos, reírse juntos, las expresiones de cariño, esas son algunas cosas que nos acercan y son buenas herramientas para hacer más grande lo que nos une. Reforzar esto hará más pequeña cualquier posibilidad de desconfianza y de pelea. Sexto, no esperes a que la otra persona te demuestre que te quiere haciendo tal o cual cosa. Siembra tú el cariño con tu actitud. Céntrate en lo que puedes hacer tú para ser más cariñoso, cómplice, afectivo, para seducir y conectar con la persona amada. Predica con el ejemplo, tratando al otro como te gustaría que te trataran a ti y haciéndolo sentir amado y no controlado o perseguido. Algo súper importante en este punto es que no debes fingir tus demostraciones de cariño para lograr tu cometido, porque aumentará la posibilidad de perder a tu pareja, que esto al final se convierte en una bomba de tiempo. Tarde o temprano, las sinceras y dedicadas muestras de amor serán recíprocas, pero si ves que esta reciprocidad nunca llega, eso quiere decir que estás en el lugar equivocado. Pero como ya tienes una autoestima fortalecida, esto no te impedirá tomar decisiones. Séptimo, no intentes controlar a tu pareja. Cosas como indagar en su vida pidiendo las contraseñas del móvil, prohibirle que hable con tal o cual persona, obligarle a que te envíe besos cuando se encuentra ocupado o ocupada, pedir fotos del lugar donde se encuentra, pelearle porque lo ves conectado a las redes sociales, o si lo ves en línea pero no está hablando contigo. Cosas como estas no solo ahogan a una persona, sino que la asustan. Se arrepienten totalmente de haberte conocido y al final acaba por marchitarse esa relación. Si alguien te persigue, inevitablemente terminas huyendo. Amar no es tener un control absoluto sobre todo lo que tiene que ver con nuestra pareja. Amar es sentirnos cómodos de ser como somos y de confiar el uno en el otro. Octavo, trabajar individualmente con nuestras propias inseguridades y lograr equilibrarlas. Fomentar la seguridad en nosotros mismos y razonar con nuestros miedos no se trata de no tener miedo, sino del peso que le damos al mismo, de equilibrarlo. La inseguridad y la incertidumbre forman parte de la vida. Debemos aprender a vivir con ellas y aprender a tomar buenas decisiones a pesar de todo. Noveno, visita a un profesional. Si sientes que este problema se te salió de control, puedes acudir a la ayuda de un profesional. Esto siempre es beneficioso, tanto para coger perspectiva
del asunto como para ayudarnos a llevar a cabo los puntos anteriores. Si los celos te están torturando, hay que tomar medidas al respecto. Recuerda que este sentimiento no es un síntoma de amor, es un síntoma de inseguridad y desconfianza, y lejos de unirnos siempre nos va a separar. Se ha de evaluar de dónde viene la desconfianza y qué se puede hacer al respecto. La terapia de pareja o terapia individual para la persona que siente los celos, en estos casos puede ser una excelente opción. Para finalizar, recuerda, siempre una relación libre de celos es una relación más sana y la disfrutarás como siempre lo has soñado. Recuerden que en la cajita de información les dejo los enlaces para que puedan acceder de manera más amplia a los temas que trato aquí. Y bueno, esto es todo por hoy, mis amigos. Espero que les haya gustado, que les haya servido, ya sea para ustedes mismos o para alguien que ustedes conozcan. Si gustan, me pueden dejar alguna historia relacionada con este tema para que con su autorización la contemos aquí en el canal. También pueden dejar sus comentarios, ya sean buenos o malos, ya que los comentarios buenos nos satisfacen y los malos nos edifican. Y recuerden que en la parte de abajo encuentran todas mis redes sociales para que allí también me puedan escribir y seguir compartiendo historias en este su canal. Ahora sí me despido con este hermoso mensaje justo para el tema que estamos tratando hoy. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno mismo, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Este mensaje nos lo regala Nelson Mandela. Muy bonito y muy apropiado para esta ocasión. Jax les manda un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.